Buenas tardes. Vamos a reiniciar otra vez lo que son nuestras clases, pero esta vez lo vamos a hacer de una forma completamente distinta. A partir de ahora hasta el 30, creo que esas son las indicaciones que hemos tenido en los medios de comunicación. Vamos a hacer ese tipo de clases que son de manera virtual. Les comento, esta clase va a estar también apoyada no solamente en este video, sino también con una presentación. Recuerden que yo siempre trabajo con presentaciones sobre los temas que vamos a ver. Estamos en el segundo bloque y este bloque se llama la relación de los agentes socializadores con los espacios públicos y privados. Hemos estado trabajando en lo que son los espacios públicos y los espacios privados. Sin embargo, va a estar ya de manera más oficial lo que es la presentación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tienen que ver el video, este video que estoy realizando. Después tienen que ir directamente a lo que es la presentación en PowerPoint, que también se las voy a dejar ya en el Classroom. Y finalmente ustedes tienen que hacer, ya saben que a mí me gusta trabajar los mapas mentales, un mapa mental, y al final de la presentación hay una pequeña tarea que ustedes tienen que realizar. Una vez que lo hagan, que es el mapa mental de lo que son la relación de los espacios públicos y privados con los agentes socializadores, vamos a hacer este mapa mental. Tomamos únicamente fotografía, quiero que lo hagan en su cuaderno. Y finalmente la última tarea que hay por ahí, que viene en lo que es la presentación, que de todos modos se las voy a decir. La vamos a subir. Chicos, sí necesito que respeten el espacio, sobre todo que tenemos en donde dice tareas, porque muchas veces ustedes me la colocan en lo que es el Classroom y a mí se me complica. ¿Por qué? Porque no tengo la forma directa de calificar. Voy a subir también una pequeña rúbrica para que ustedes sepan qué es lo que voy a hacer. Quiero que sean conscientes de que cuando hagan este mapa mental vamos a tener el tiempo ya un poco más de tiempo para que ustedes lo puedan hacer directamente en su cuaderno, lo hagan bien, ya sin esta presión de que teníamos 20 minutos en el salón de clases para realizar la tarea. Ahora ustedes van a tener un poco más de tiempo. Quiero que hagan un mapa mental bien, quiero que hagan ese mapa mental con lo que son los nexos, los conectores, palabras claves. Muchas veces no sabemos dibujar, pero nos podemos apoyar con lo que son las imágenes, sobre todo de periódicos, de revistas, o pedirle a alguien que lo haga. Es una tarea de verdad muy fácil. Lo que sí les pido es de que cada uno de ustedes debe de colocar su nombre, comenzando por apellidos, y finalmente su número de lista, también con el grupo. De todos modos, sabemos que cada uno de ustedes tiene su propio grupo, tiene un espacio en Classroom por grupo, pero sí me gustaría que lo hicieran. Es importante también que tengan en consideración el tiempo. Conozco de algunas personas que tienen situaciones complicadas, sobre todo en el uso del Internet en su casa, en el uso de una computadora, que no todos contamos con una computadora en casa, no todos tenemos una línea rápida en internet, y lo que sí les pido es de que no salgan de su casa a menos que sea necesario. En caso de que ustedes no puedan, sean empáticos con otras personas y apoyen a sus compañeros que no tienen internet para que les manden las fotografías y estos a su vez puedan subir la tarea. La tarea, recuerden que es en tiempo y forma, tienen todavía más de una semana para realizarla. Como se dan cuenta, sí tenemos un tiempo amplio para que ustedes la puedan hacer. Este día que la tienen que subir es el 29 de abril. Para mí es importante sobre todo tener sus fotografías, porque son evidencias que nos van a ayudar mucho, sobre todo cuando regresemos ya a clases presenciales, y estas clases nos van a ayudar a recuperar lo que hemos perdido un poco, sobre todo en tiempos. Entonces comenzamos, chicos. Recuerden que tienen que hacer un mapa mental. Bueno, primero tenemos que saber qué es un espacio. Hemos estado hablando de lo que son los agentes socializadores, y estos van a ser estos 4 que los hemos revisado a lo largo de todo lo que es el semestre. Para algunos ya es un poco tedioso saber que los agentes socializadores van a ser aquellos que nos den los indicadores de cómo comportarnos en sociedad. Para hacer un breve resumen, el primer agente socializador con el que tenemos contacto ya como entes sociales va a ser la familia. La familia nos va a dar estas pautas, estas normas para poder comunicarnos y para poder socializar ya en lo que es en una comunidad. El segundo ente son las instituciones, ya sean instituciones públicas o instituciones privadas. Cada uno de esos agentes tienen sus propias normas, sus propias pautas, y tenemos que
respetarlas. Nuestro tercer agente socializador, desgraciadamente, van a ser los medios de comunicación, y digo desgraciadamente porque muchas veces las normas y las pautas que ellos manejan, bueno, pues no son las adecuadas. Ejemplo claro es el Facebook, lo que es Instagram. Si no tienes o no cuentas con ciertos parámetros a seguir, ciertos likes, pues entonces no perteneces a esa sociedad, ¿no? Y finalmente va a ser el trato entre iguales. Es decir, como todos estos agentes socializadores nos han dado estas pautas, estos indicadores para poder socializar dentro de una comunidad, y ese sería lo que es el trato entre iguales. Tiene que ser como el resumen, el reflejo de lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Desde el momento en que nacemos. Recuerden que cada una de las pautas, bueno, viene apoyada sobre todo lo que son en las 29 garantías individuales, que nosotros también ya revisamos, ¿no? Que son estos derechos y obligaciones que nosotros adquirimos una vez que nacemos en este país o que estamos en este país, ¿no? Para aquellas personas que son de otra nacionalidad, recuerden que tenemos por ahí a 2 o 3 personas que nacieron en otro país, sin embargo tienen que regirse sobre estas leyes, ¿no? Para empezar, ¿qué es un espacio? Un espacio no es algo tangente o tangible que se pueda tocar, ¿no? Va a ser, según la RAE es la Real Academia de la Lengua, define la palabra espacio como una parte que va a ocupar un objeto sensible. No es el objeto sensible como tal, sino es lo que va a ocupar ese objeto. En este momento ustedes volteen a su alrededor y se van a dar cuenta que en el lugar donde están ocupando un espacio. Es decir, ustedes objeto sensible que se puede tocar, ese es el espacio, ese es el objeto, pero dentro, está dentro de un espacio. Entonces, espacio va a ser aquella parte que ocupa un objeto sensible. Ahora, la RAE también nos dice que es público y que es privado. Tenemos que tener estas dos definiciones, sobre todo porque a lo largo de esta pequeña charla ustedes van a saber que es un objeto público, perdón, un espacio público y un espacio privado. Público es aquella palabra que califica como un objeto que pertenece absolutamente a todo un pueblo. Ejemplo, las calles son públicas. Pertenece a todos. Según nuestra Constitución nos dice que nosotros tenemos el derecho de caminar libremente sobre los espacios públicos, ¿no? Obviamente tenemos normas que seguir, tenemos que seguir estas pautas, pero entonces esto pertenece a nosotros. Otro espacio público puede ser un jardín que esté en nuestra comunidad. Nosotros podemos ocuparlo siempre y cuando sigamos lo que son las indicaciones o las normas. Si se dan cuenta, casi siempre hay normas que están directamente dichas o indirectamente. Es decir, si nosotros estamos en el Jardín Juárez, quiero pensar en el Jardín Juárez, es un espacio público en donde nosotros podemos tener esta conexión social, pero también tiene sus propias normas. No están escritas directamente en una tabla, en una lámina o algo, pero sabemos, por ejemplo, que no puedes hacer actos inmorales, actos indebidos, no se puede tomar bebidas alcohólicas o no puedes utilizar ningún tipo de sustancias que no están permitidas, y entonces tú puedes hacer uso de este espacio público, ¿sí? Entonces es lo que pertenece al pueblo, aquel espacio público que pertenece al pueblo, es decir, que no tiene un dueño. El dueño en este caso pues seríamos todos nosotros. El Estado, el gobierno, es quien tiene la obligación sobre todo de mantener estos espacios acondicionados para que nosotros podamos hacer uso y tengamos acceso a él. ¿Qué es un espacio privado? Bueno, también según la RAE dice que el espacio privado, como su antónimo lo dice, antónimo significa lo contrario. Entonces, si es privado, significa que le pertenece a un grupo de personas o a una sola persona. Un ejemplo muy claro sería la casa donde ustedes están habitando. Tienen un dueño, tiene o varios dueños y entonces le pertenece a estas personas. Recuerden también que dentro de cada uno de estos espacios privados, bueno, también tenemos que seguir normas, ¿no? Un ejemplo muy claro sería, no sé, una tienda. Se me hace curioso decir tiendas porque, bueno, veo en Ixtlahuaca sobre todo que las tiendas y sobre todo los lunes, pues mucha gente la utiliza este tipo de espacios sobre todo para socializar de una manera distinta. Por donde yo vivo, ahí en Ixtlahuaca, las tiendas donde estoy cerca, los días lunes, por ejemplo, muchas mujeres y muchos hombres utilizan la tienda sobre todo para un espacio social y un espacio, piensan que es un espacio público para tomar, ¿no? Toman cerveza, toman pulque, y creo que eso es parte de las tradiciones, es parte de lo que es la cultura de
de esta comunidad. Sin embargo, bueno, hay normas específicas que te dicen que el espacio público le pertenece a alguien y estas normas van a estar al cuidado de este dueño, ¿no? Entonces, bueno, para empezar ya tenemos como, yo espero que ya tengamos bien definido lo que es el espacio público y lo que es el espacio privado. Espacio público significa que todo mundo somos dueños o le pertenecemos, y el espacio privado es que solamente pertenece a un grupo de personas o a una persona en especial. Permítanme tantito, voy a hacer uso de mis herramientas, ¿sí? Este uso de las herramientas, bueno, pues se me complica, es la primera vez que doy una clase así o hago este tipo de videos, sobre todo para apoyarme. Si estuviéramos en el salón, bueno, sería otra cosa. Entonces, el espacio público es un lugar al cual toda la comunidad o toda la sociedad tiene libre acceso, siempre y cuando, ya les dije, respetemos las normas, respetemos las pautas. No debe de haber ningún tipo de restricción, sin embargo, en algunos espacios sí los hay, ¿no? Un ejemplo que no tiene restricción sería el Palacio Municipal. Todo el mundo sabemos que podemos entrar y salir sin ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay restricciones? Es decir, si yo digo que las carreteras son espacios públicos en donde todo ciudadano tenemos el libre acceso y tenemos la libertad de transitar libremente, algunos se van a preguntar, bueno, entonces las casetas, bueno, pues las casetas son un subsidio porque el gobierno dice o el gobierno asegura que no tiene los recursos necesarios para financiarlas, y es por eso que se pide una cuota para poder tenerlas bien al servicio de todos nosotros. Sin embargo, nosotros podemos hacer uso de ellas. Tendremos que investigar cuál es el artículo en donde me dice que yo no tengo ninguna obligación de pagar directamente esta cuota y yo puedo pasar. Aquí el problema, chicos, es que una de las normas o una de las pautas es que cuando tú pasas la caseta, pagas esta cuota, bueno, pues te van a dar lo que es tu ticket, y el ticket te va a garantizar un seguro de vida por si llega a haber algún tipo de accidente o incidente dentro del transcurso de tu camino. En cambio, si tú pasas sin pagar, pues obviamente pues no te garantiza ese seguro de vida, ¿no? Entonces, sí es importante nosotros saber hasta dónde estos espacios públicos tienen sus propias restricciones. Es importante nosotros saberlo, sobre todo porque ya revisamos lo que son las 29 garantías o los derechos fundamentales, como les había dicho, ¿no? Otro espacio público pueden ser los parques, pueden ser los jardines, los kioscos, los lugares en donde tú como ciudadano, como habitante, tienes derecho a transitar libremente, ¿sí? Entonces, sí creo que nos queda un poco más claro, ¿no? Esta cuestión de lo que son los espacios públicos y los espacios privados. La siguiente diapositiva me dice que estos espacios públicos están destinados para varias cosas, ¿no? No solamente para transitar. Tenemos espacios públicos que son objetos sobre todo de recreación, que son objetos para que tú te puedas desplazar, para que puedas manifestarte, para que puedas estar en ese espacio sin que alguien te diga o te coaccione el que tú estés ahí, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, en las plazas públicas. Nosotros tenemos derecho a caminar tranquilamente. La Constitución, dentro de nuestras garantías individuales, nos dice que tenemos derecho a manifestarnos de una forma pacífica, ¿no? Entonces, a la hora que tú quieres hacer algún tipo de manifestación, tienes que ver qué tipo de manifestación vas a hacer sin causar daños. No, bueno, sí que es complicado, ¿no? Esto de causar daños o no causar daños me llega a la mente sobre todo lo que son las marchas, lo que fueron las marchas del Día de la Mujer. Bueno, ellas no... Voy a hablar de manera personal también, no es que vayas a hacer estos desmanes, ¿no? Sino que creo que dentro de la euforia, dentro de esta necesidad de manifestarse, bueno, pues también haces uso o mal uso de lo que son estos espacios públicos, ¿no? Sobre todo en el caso de las manifestaciones. Vamos con la siguiente diapositiva, en donde es importante que ustedes sepan que los espacios públicos es tarea inherente del gobierno garantizar el acceso a estos lugares, ¿no? Nadie puede coaccionar
que no tenga ese libre acceso porque es público. Quiero pensar en la Ciudad de México, quiero pensar, por ejemplo, en la Avenida Reforma, quiero pensar en el Bosque de Chapultepec, quiero pensar en todos estos lugares de recreación que no tienen dueño, que todos nosotros somos los dueños. Entonces ellos tienen que garantizarnos ese acceso, ¿no? Directamente a nosotros ciudadanos o a ustedes que son habitantes. Todavía no son ciudadanos. Recuerden que para ser ciudadanos tienen que haber cumplido la mayoría de edad, ¿no? Esto es importante que ustedes lo sepan, que no hay ningún tipo de restricción en los espacios públicos, pero otra de las cosas que tienen que saber es de que les deben de garantizar que no hay ningún tipo de diferencia. Estos lugares están pensados absolutamente para todos los ciudadanos. ¿Quiénes son todos los ciudadanos? No importa la etnia, no importa la religión, no importa el color de tu piel, no importa tu físico. Tienes garantizado por el Estado acceder a este tipo de espacios, ¿sí? ¿Qué es el espacio privado? Aquel que tiene dueño, obviamente tiene las condiciones completamente distintas a lo que es el espacio público y el espacio, bueno, el espacio público a este espacio privado. No podemos llegar a la casa de cualquier persona y entrar si no somos invitados. No podemos ingresar a estos lugares que tienen restricciones y que no las seguimos. Quiero pensar, por ejemplo, en los bares, quiero pensar en los cines, quiero pensar en las plazas comerciales, quiero pensar en las tiendas, en las papelerías. Entonces, ahí sí hay muchas restricciones para poder ingresar o para poder acceder a estos espacios. Y entonces, si nosotros queremos hacer uso de estos espacios, pues tenemos que seguir las indicaciones. Aquí mi pregunta es, chicos, si nosotros tenemos los espacios públicos, que es para nosotros y que nos garantiza el libre acceso, ¿por qué no seguimos las reglas que nosotros sabemos? ¿Y por qué sí tendríamos que seguir las reglas de un espacio privado? ¿Sí? Por ejemplo, voy a hablar de lo que es la escuela. La escuela, nuestro bachi, es un espacio, es una institución pública y es un espacio público. ¿Tiene sus restricciones? Sí, ya las hemos mencionado. El hecho que te tienes que identificar, ustedes como estudiantes tienen que llegar con uniforme, tienen que llegar en tiempo. Esas son las normas o esas son las pautas que nosotros tenemos que seguir para poder ingresar. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes quieren romper estas normas? ¿Y por qué no rompemos las normas de casa? Es decir, si en su casa les dicen que tienen que llegar a tales horas, ustedes tienen que llegar a tales horas porque si no va a haber consecuencias. Entonces, aquí es donde entra esta relación de lo que son los agentes socializadores con los espacios públicos y privados. Si el agente socializador me está dando o me está indicando el cómo comportarme en ciertos lugares, ¿por qué tendría que romper estas reglas o estas pautas? ¿Sí? ¿Por qué ustedes llegan tarde al salón de clases y exigen que les pongamos la asistencia, que les recibamos la tarea a tales días que ustedes no las cumplieron? Porque si tendríamos que dejar a un lado estas normas y en el caso de su casa creo que no lo harían, ¿no? O sea, no quiero imaginarme que ustedes acceden, por ejemplo, a un bar rompiendo las reglas. Entonces, eso es una tarea que, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que son esos agentes socializadores, estos indicadores de cómo comportarme en la sociedad, ¿no? ¿Por qué los rompemos? Y por qué en algunos momentos sí seguimos las reglas. Creo que es parte, sobre todo, del cómo los valores, recuerden que hemos estado platicando de valores, de cómo los valores nos guían a nosotros. No quiero pensar que ustedes lleguen al hospital exigiendo que los atiendan si no son, por ejemplo, derechohabientes, ¿no? No quiero pensar que ustedes lleguen a la casa de su tío a las 3 de la mañana y que los deje pasar y que abran el refrigerador y que tomen, a menos que tengan mucha confianza, pero no creo que lo hagan. ¿Y por qué sí en otros espacios sí podemos romper? Bueno, pues todo eso tiene que ver con esos agentes socializadores, es decir, el cómo nosotros seguimos o no seguimos lo que son las reglas, ¿no? Entonces, es importante que dentro de una comunidad nosotros sepamos cuáles son las reglas que hay dentro de esta comunidad para yo poder pertenecer a esta comunidad. En los siguientes semestres vamos a hablar de lo que es la cultura, de lo que son las tradiciones, de que si perteneces o no perteneces a tal comunidad, pero para eso tenemos que identificar sobre todo el cómo debo de pertenecer yo a una comunidad. Ejemplo claro, si yo no tengo una cuenta de correo electrónico,
si yo no tengo ciertas características, pues no voy a pertenecer a la comunidad de Facebook, ¿no? Si recuerdan cuando ustedes hacen o crean su Facebook, lo primero que les dicen es que pongan su correo, que pongan su número telefónico, que se identifiquen, que pongan algunas características de quiénes son. Y nosotros lo hacemos, seguimos estas reglas para poder tener acceso, ¿sí? Entonces, esto es parte de pertenecer a una comunidad, estas normas. Entonces, tiene mucho que ver el primero, en el semestre pasado, reconocerme en dónde estoy situado, reconocerme que soy o no soy indígena y bajo qué cultura estoy trabajando, bajo cuáles son los idiomas y cuáles son las reglas que tengo que seguir para pertenecer a esta comunidad, y propiamente después empezar a identificar cómo me rijo, cómo me indican que me tengo que regir en una sociedad, finalmente cómo es estos espacios que los tengo que respetar, ya sean los públicos o los privados. Recuerdan, chicos, que yo les había dicho que identificaran si la iglesia era un lugar público o un lugar privado. Muchos de ustedes se pusieron a pensar y algunos me dijeron, es que es un espacio público. Yo preguntaba, ¿por qué es público? Es que dice la iglesia que todos pueden pasar ahí. Eso no significa que sea público. La iglesia, a menos que sea patrimonio cultural de México o de la humanidad, que le pertenezca ya como inmueble, como bien inmueble al Estado, y que el Estado tenga que hacer reparaciones en el caso de la catedral, en el caso de aquellas iglesias que son consideradas como vestigios de la historia, pertenecen. El inmueble va a pertenecer a lo que es el Estado. Aquí sí podemos reconocer que, bueno, que es un espacio público. Sin embargo, en casi todas las iglesias, ya sea de cualquier tipo de religión, son espacios privados. Es decir, si tiene un dueño, ¿quién es este dueño? Bueno, pues son los feligreses, ¿no? Son ellos los que están manteniendo o se están haciendo cargo de la manutención de lo que es la iglesia. ¿Pueden entrar todo el mundo? Pues no, porque también hay reglas, ¿no? Lo primero que te dice el sacerdote o la persona que está a cargo de la iglesia, que no puedes pasar con lentes oscuros, que no puedes pasar con gorras, que no puedes pasar con sombreros, que tienes que tener ciertas características para poder entrar, ¿no? A eso se refiere entonces. Y aparte, en las leyes de reforma nos dice que la iglesia se separa directamente del Estado, ¿no? Entonces, ahora la iglesia es un ente que es completamente privado, deja de ser público, el gobierno ya no le da manutención. Ya les dije que a menos que la iglesia requiera en las cuestiones arquitectónicas o de conservación, el gobierno se va a hacer cargo, pero lo está viendo desde un punto de vista como una obra. Entonces, esa es la diferencia entre la iglesia, que es un espacio privado, con un jardín, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo actúan ustedes en comunidad? Bueno, pues ustedes actúan en los espacios, en los espacios públicos, ustedes actúan de forma como una comunidad que está unida. Estoy recordando, por ejemplo, ahorita lo que son las famosas faenas, ¿no? Los delegados piden apoyo al gobierno, piden apoyo al municipio, al presidente municipal, pero el presidente municipal les dice, aquí está lo que ustedes me están pidiendo, no tengo la mano de obra, no tengo el dinero para apoyar, y entonces ustedes hacen esta faena, ¿no? Entonces ustedes se encargan de estos espacios públicos, pero con la ayuda del gobierno. Hablando de faenas, no propiamente es en espacios públicos. Recuerdo muy bien, por ejemplo, un día fui a San Ildefonso y había una persona que había fallecido y todos los vecinos que estaban cerca hicieron faena. ¿Qué faena hicieron? Bueno, algunos fueron a limpiar el panteón, otras personas estuvieron haciendo la comida. Entonces, eso es parte también de los agentes socializadores, el cómo me estoy comportando con mi comunidad y hacia mi comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una pequeña charla que yo quería que ustedes tuvieran, sobre todo porque tenía el pendiente de que les he dejado trabajos de los espacios públicos y privados. El trabajo pasado fue que ustedes identifiquen qué es público y qué es privado dentro de su comunidad, pero ya ahorita ya me siento más tranquila porque ya les expliqué a grosso modo lo que es un espacio público y un espacio privado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de tarea, chicos? Bueno, me tienen que hacer este famoso mapa mental. Les voy a poner la rúbrica para que ustedes se guíen en esta rúbrica, me hagan un mapa mental bien hecho. Confío en que lo puedan hacer, en que lo deben de hacer y sobre todo porque tienen tiempo. Esa es la primera tarea. Hay que subir la fotografía en este espacio que dice tareas, ¿sí? Es hasta el 29 de abril que tienen ustedes el tiempo para hacerlo. Y la segunda tarea, que también la tienen que subir directamente la tienen que subir directamente a la tarea, es que de manera individual ustedes hagan sus definiciones
de lo que es el espacio público y el espacio privado. ¿Cómo lo entiendo yo en mi comunidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros regresemos, pues vamos a estar hablando de que si es un espacio público o un espacio privado, y me van a poner los ejemplos, ¿no? Esa sería la segunda tarea, lo que tienen que hacer ustedes. Y creo que no es muy complicado la segunda tarea. Lo que es complicado sobre todo es enviarla. Chicos, deben de enviarla en tiempo forma. Quien la envíe después, no es que no se las revise, sí se las voy a revisar, nada más que recuerden que hay acuerdos que ya sus jefes de grupo les indicaron. Estos acuerdos es que ustedes tienen que entregar en tiempo y forma, en caso de que no lo puedan hacer en tiempo y forma. Yo lo voy a revisar, no lo puedo revisar una semana después porque realmente ya no se puede, porque vamos a seguir trabajando así. Sin embargo, sí vamos a hacer que esta tarea pues valga la mitad de su calificación, ¿sí? De verdad, chicos, espero de todo corazón que todos estén bien en casa, que sigamos resguardándonos, que si tenemos que salir sea únicamente lo necesario. Hay que utilizar todas las medidas de seguridad que nos marca el protocolo, y que estemos al pendiente de lo que son las redes sociales, lo que son, en mi caso, lo que es el Classroom, que es donde voy a estar en contacto directo con ustedes. Muchas gracias, chicos, y que tengan buena tarde.